La historia de hoy arranca en unos campos de arroz, el trabajo de toda una vida para una familia. Pero poco a poco, esos campos se ven cubiertos por una capa de polvo industrial. Y así comienza una batalla legal que duraría 20 años entre agricultores y gigantes del cemento. Una batalla que, la verdad, lo cambió todo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y un poco desconcertante, la verdad. ¿Cómo es posible que un caso de contaminación, con un daño físico tan evidente, terminara dependiendo de algo tan burocrático como la contabilidad? Pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Bueno, para entenderlo todo, primero hay que conocer a los protagonistas. Por un lado tenemos a la familia Lacerna, unos auténticos pioneros que allá por los años 40 transformaron la meseta de Ibagué en una de las zonas arroceras más importantes del mundo. Y por el otro lado, justo al lado de sus tierras, dos empresas cementeras enormes, Cementos Diamante. Son dos mundos que estaban destinados a chocar, la agricultura y la industria pesada. Es que esto no fue algo de un día para otro, ¿eh? Fue un conflicto que se fue cociendo a fuego lento durante décadas. El polvo que salía de las chimeneas, lleno de carbonato de calcio, caía sin parar sobre los arrozales. Y claro, eso alteraba la tierra, asfixiaba los cultivos. Así que para 1999, después de años viendo cómo su medio de vida se degradaba, la familia Lacerna dijo: hasta aquí hemos llegado, y llevó el caso a los tribunales. Y justo aquí, en los juzgados, la batalla legal da un giro que nadie, pero nadie, se esperaba. En lugar de hablar de análisis de suelo, de la salud de las plantas o de lo que decían los agrónomos, el caso se desvió a un terreno de juego completamente distinto: los libros de contabilidad. Y ojo, que al principio los agricultores ganaron. Un juez de primera instancia les dio la razón y ordenó que les pagaran una indemnización millonaria. Parecía la típica historia de David contra Goliat con final feliz. Pero entonces el Tribunal Superior de Ibagué le dio la vuelta a la tortilla y desestimó el caso por completo. Un revés brutal y, a primera vista, incomprensible. Claro, lo primero que uno piensa es: ¿qué ha pasado aquí? ¿Es que no había pruebas suficientes de la contaminación? ¿Quizá las cementeras demostraron que el polvo no era para tanto o que no venía de sus fábricas? Pues la respuesta es lo que hace que este caso sea tan alucinante. Pues no fue por falta de pruebas del daño ambiental. De hecho, el propio tribunal reconoció que los suelos estaban mal. La razón, y esto es increíble, fue que, a su parecer, los libros de contabilidad de los agricultores tenían irregularidades, y por eso concluyó que no servían como prueba para calcular cuánto dinero habían perdido. De repente, el caso dejó de ir sobre ecología para ir sobre contabilidad. O sea, el punto clave es este. El Tribunal de Apelación impuso un requisito súper rígido. Dijo que la única manera de demostrar las pérdidas era con una contabilidad perfecta, impecable, y que cualquier otra prueba, testimonios de expertos, análisis de la producción, lo que fuera, no valía si los libros no estaban perfectos. Con la Corte Suprema apoyando esta decisión, el caso parecía ya muerto y enterrado. Pero en el último suspiro, la máxima autoridad judicial de Colombia entró en escena y abrió una puerta que ya nadie pensaba que se podía abrir. La orden de la Corte Constitucional fue un auténtico terremoto judicial. No solo dijo: este caso se reabre, sino que le dio una orden muy clara a la Corte Suprema. Hay que reevaluarlo todo desde el principio, y esta vez basándose en la totalidad de las pruebas, no solo en si un libro de contabilidad estaba bien o mal. Lo que hizo la Corte Constitucional fue básicamente cambiar las reglas del juego a mitad de partido. Su decisión no iba sobre si había contaminación o no, eso ya estaba claro. Iba sobre el método, sobre cómo se deben valorar las pruebas. Forzó a los jueces a mirar la foto completa, no solo un trocito del puzzle. Y esto nos lleva al corazón, al meollo de la cuestión jurídica de este caso, la diferencia que hay entre dos maneras de valorar las pruebas en un juicio. A ver, para que se entienda fácil, el sistema de tarifa legal es como si para probar un robo el juez solo aceptase como prueba una grabación de vídeo. Si la cámara estaba rota, pues se cierra el caso. Da igual que haya huellas dactilares, testigos, no importa. En cambio, el sistema de sana crítica le dice al juez que tiene que mirarlo todo: las huellas, los testigos, el vídeo si lo hay, y que use la lógica para decidir qué ha pasado. Pues bien, siguiendo la orden de la Corte Constitucional, la Corte Suprema volvió a estudiar el caso, y esta vez su conclusión fue demoledora. El Tribunal Inferior había cometido un error de derecho. Había aplicado ese sistema rígido, el de la tarifa legal, en un caso donde lo que tocaba era usar la lógica y la libre apreciación de todas las pruebas. Y de repente, todo lo que se había dejado de lado volvió a tener peso. Al aplicar la sana crítica, la Corte por fin pudo valorar el montón de pruebas que había: los testimonios de los expertos, los análisis del suelo, las inspecciones que describían cómo el polvo lo cubría todo. La evidencia, en realidad, siempre había estado ahí. Con la puerta abierta para considerar todas las pruebas, la Corte Suprema hizo lo que tenía que hacer: restableció la condena original. Y hablamos de casi 20.000 millones de pesos colombianos, una cifra que desde luego pone en perspectiva la magnitud del daño que esta familia sufrió durante 2 décadas. Pero bueno, más allá del dinero y de este caso concreto en Colombia, la decisión final es importantísima, sienta un precedente con unas implicaciones enormes. Vamos a ver por qué es tan relevante. A ver, lo que nos enseña esta sentencia es fundamental. Primero, que la justicia no puede quedar atrapada en tecnicismos absurdos. Segundo, que las reglas de un juicio están para encontrar la verdad, no para esconderla. Y lo más importante, refuerza la idea de que los jueces tienen el deber de analizarlo todo de forma lógica y racional. Y esto, claro, crea un precedente potentísimo para futuros casos de daños ambientales en cualquier parte del mundo. Al final, este caso nos deja con una pregunta que va directa al corazón de lo que entendemos por justicia. Si un daño es real, es evidente, es innegable, ¿debe un tecnicismo burocrático ser capaz de anularlo? ¿O la justicia debe tener la capacidad de sopesar toda la evidencia para llegar a una conclusión que se parezca a la realidad? Bueno, pues este fallo histórico ha dado una respuesta muy contundente.